Muy buenas noches a todos los hermanos y amigos que ya están conectados a esta hora viendo esta transmisión. Qué bueno verles, mis hermanos, qué bueno volver a verlos en este año 2024, la primera transmisión en el 2024. Seguimos predicando, seguimos compartiendo la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y ay de mí si no predico el evangelio, ay de mí. Así que mis hermanos queridos, qué bueno saludarlos. Un abrazo a la distancia. Empezamos por nuestra hermana Rubí, allá en México. Un abrazo querida amiga y hermana. También para mi hermano Víctor Macei, Matías Almada, Segundo Pérez, y para todos los hermanos que están viendo también la transmisión en vivo y en directo. Un abrazo para todos allá en Bucaramanga también. Un abrazo. Mis hermanos queridos, qué bueno volverlos a ver. Hoy vamos a continuar, vamos a retomar el estudio que veníamos dando de Filipenses. Hoy tenemos Filipenses capítulo 3. Vamos a hacer la introducción del 1 al 11 nomás, porque hay harto material, mis hermanos queridos. Qué bueno volverlos a ver una vez más. Perdone que lo diga como 3, 4, 5 veces, pero bueno. Ahí vamos, mis hermanos queridos. Mi hermana Rubí, ¿qué le parece? Pero antes de que mi hermana Rubí haga la apertura o haga la lectura de este texto, mi hermano Víctor, ¿cree que nos puedas ayudar con la oración de esta noche, por favor? Bienvenido. Bueno, qué alegría celebro y le doy gracias al Señor porque nos permite de nuevo estar juntos en este trabajo de capacitación, de aprendizaje de la palabra. Bendigo la vida de mi hermano David. Padre, nos ponemos de acuerdo con todos los aquí presentes y los que nos están observando, Señor, a la distancia, en directo y en diferido. Y te damos gracias por estos escenarios, por la tecnología, por los tiempos, por el día de hoy, Señor, por todas las circunstancias que hemos atravesado, a través de las cuales llegamos y nos podemos reunir, Señor, en este equipo de trabajo eh, al cual le has asignado maestros y le has asignado de tus hijos, quienes cuiden de otros, Señor. Padre, ponemos delante tuyo las cargas, los pesares, las angustias, los pensamientos, toda opresión del corazón, para que, liberados de esas, al ponerlas en tus manos conforme a tu palabra, podamos prestar atención, podamos estar pendientes, Señor, y que nada nos distraiga de todo lo que tú quieres entregarnos en este tiempo, en este momento donde estemos ubicados en cualquier parte del mundo. Gracias, Señor. Oramos por los países, oramos por las regiones, las tierras, donde en el nombre de Jesús se expande tu palabra, se expande la buena nueva del Evangelio, y creemos, Señor, que seguirás levantando más maestros para poder afianzar, para poder hacer crecer a tu iglesia mediante tu palabra y mediante la obra que tu precioso Espíritu Santo hace en todos nosotros. Te damos la honra, la gloria y las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, comenzamos con la lectura. Dice la palabra de Dios: prosigo al blanco. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por el amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él,
no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Gracias, mi hermana querida, por esa lectura. Ahí tenemos a nuestro hermano Pablo dando su hoja de vida, su currículum vitae, como dicen en otros países. Pero bueno, mis hermanos queridos, abrochen vuestros cinturones. Vamos a empezar. Quiero saludar nuevamente a mi hermana Silvia Rojas. No se escuchaba porque tenía el micrófono en silencio. Pero bueno, mis hermanos queridos, vamos a empezar por el versículo 1. Tenemos aquí a nuestro hermano Pablo dando la apertura diciendo, por lo demás. Acuérdense que esto es como una bisagra, no viene hablando de algo. Hay un contexto respecto a esto. Si alguien no entiende cuál es el contexto, los invito a ver la transmisión anterior. Ahí está reposando en el canal. Así que le dejo pues el enlace ahí en la caja de comentarios si usted desea verlo nuevamente. Bueno, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Cuando el hermano Pablo dice por lo demás, este término en el original griego es loipón y literalmente significa por el resto. Pablo utiliza a menudo este término para hacer la transición a un nuevo tema, por lo general al final de la carta. ¿Cómo corroboramos esto? Segunda de Corintios capítulo 13 versículo 11, Efesios 6, 10, Primera de Tesalonicenses 4, 8 y Segunda de Tesalonicenses 3, 1. Es poco probable, mis hermanos queridos, que esta expresión demuestre que Pablo estaba por terminar la carta en este punto. Porque to loipón, o por lo demás, to loipón, también puede introducir sencillamente un nuevo párrafo, en el cual el apóstol procede a discutir un tema distinto al anterior. Un tema que le parece tan importante, pero ahora desea enfatizar. Cuando el texto menciona gozaos en el Señor, este es un tema recurrente, como se puede ver en el alégrense en el sufrimiento. También regocíjense en la salvación, regocíjense en Él. Esta no es en ninguna manera la primera vez que el apóstol Pablo toca el sublime tema del gozo, pero ahora añade específicamente en el Señor, es decir, solamente en unión con Él, en la persona y obra del Señor y Salvador Jesucristo, y no en lo que el hombre quiera contribuir. Esto lleva a nuestro hermano Pablo a referirse una vez más a un tema del que varias veces ya se ha venido ocupando, a saber, que los creyentes deben ser consistentes de su unidad con Cristo Jesús, Señor nuestro, y no permitir que esta unidad sea socavada por los enemigos, al llamarle hermanos. Pablo indica que él no asume ningún plano de superioridad apostólica, sino que su exhortación está basada en la relación estrecha que existe entre los creyentes. El verbo jairo, que significa gozaos, es un presente imperativo en voz activa y puede traducirse algo así como continuad gozándoos, o también puede ser traducido como gozaos continuamente, o como ustedes lo quieran llamar, no dejen de seguir gozándose, obviamente, en el Señor Jesús. Ese gozo continuo y constante es posible en la vida de un cristiano cuando éste está en absoluto compañerismo con el Señor. Nuestro hermano Pablo ha invitado a los filipenses a mantenerse gozosos en medio de cualquier circunstancia y ahora les enseña que hay un lugar donde ellos pueden estar siempre gozosos. Ese lugar, mis hermanos queridos, es en el Señor Jesús. Recuerden que habíamos visto en los estudios anteriores que eso es un locativo de esfera. Hago una pausa. Dios bendiga a nuestro hermano, amigo y pastor Ismael Cortés en Massachusetts. Un abrazo grande, mi hermano querido. Bueno, decía que tenemos ahí un locativo de esfera en Cristo Jesús. Recuerden, fuera de Cristo no hay nada. El mismo Señor dijo, lejos de mí, nada pueden hacer. Bueno, y la verdad es que todo cristiano
tiene el privilegio de tener el gozo de Cristo Jesús fluyendo en su corazón, aun cuando el mundo se caiga a pedazos. Cuando el texto menciona, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Verdades importantes son necesarias repetirlas para énfasis, impacto y retención. Pablo debió haber dicho estas cosas de manera oral mientras estaba en Filipos y pudo haberlos escrito en una carta anterior. Lo que el apóstol Pablo ya había expuesto con anterioridad a la iglesia de Filipos era el deber de la unidad en el combate en un mundo incrédulo y hostil. No hay duda, mis hermanos queridos, de que primeramente lo hizo de palabra cuando estaba entre ellos y más tarde, obviamente, por escrito. Versículo 2 tenemos: guardaos de los perros. Qué palabra para más fuerte. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Cuando el texto menciona guardaos de los perros, este es un imperativo presente activo. Ahí tenemos la palabra blepo. Y literalmente significa cuídense de, el cual está repetido 3 veces para dar énfasis. Los rabinos llamaban a los gentiles perros, pero Pablo cambió la frase para referirse a los falsos maestros. El término perros en el Antiguo Testamento se refiere a, perdonen la expresión, a prostitutos o gente mala. Deuteronomio capítulo 23, versículo 18 lo corrobora, y Salmos capítulo 22, versículo del 16 al 20. Estos falsos maestros eran como perros hambrientos e incrédulos viciosos. Culturalmente la expresión se refiere a perros callejeros viciosos. Mateo 7:6 lo corrobora, Gálatas 5:15 y Apocalipsis capítulo 22, versículo 15. Ahora comparen las expresiones tierra, 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 oye palabra de Jehová, como lo dice en Jeremías capítulo 22, versículo 29. Aquí las 3 palabras son, por así decirlo, golpes de un martillo que llama la atención para que la iglesia de Filipos, al escucharlos y hacerles caso, se guarde de pérdidas morales y espirituales. El verbo ahí, guardaos, es el tiempo presente del verbo que significa mirar. Y la exhortación es que los filipenses deben estar siempre mirando o velando para no ser sorprendidos por el peligro inminente que les acechaba. 3 veces nuestro hermano Pablo usa la palabra guardaos, lo cual indica la urgencia de la exhortación que el apóstol hace. Una paráfrasis del versículo sería: ojo, mucho cuidado, ojo con los perros, ojo con los malos obreros, ojo, póngale atención con los mutiladores del cuerpo, haciendo una alusión a los judaizantes que promovían la circuncisión a los gentiles. El perro era considerado por los judíos como un animal inmundo, pues comía animales muertos, carne humana y sangre. Éxodo capítulo 22 versículo 31 podemos corroborar esto. Primera de Reyes 14:11 y Primera de Reyes 22:38. El Señor Jesús compara a los gentiles con perros cuando dice a la mujer cananea: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Mateo capítulo 15 versículo 26 para corroborar. De acuerdo con la ley, estaba prohibido usar el dinero producto de la venta de un perro como ofrenda para la casa de Jehová. Uy, eso era terrible. Deuteronomio capítulo 23 versículo 18 para corroborar. La versión Reina Valera del año 1960 dice mutiladores del cuerpo. La versión Dios habla hoy dice mutilan el cuerpo. La versión Biblia de Jerusalén dice la mutilación, y otras versiones de la Biblia dice aquellos que mutilan la carne. Esta es una referencia a la insistencia de los judaizantes sobre la circuncisión. Hechos 15, versículo del 1 al 5 y Gálatas 5, versículos 2 y 3 corrobora esta gran verdad. Básicamente ellos enseñaron que tenía que ser judío antes de que pudiera ser cristiano. Convertirse en un judío prosélito implicó el ser circuncidado, bautizando por uno mismo y ofrecer un sacrificio en el templo. La circuncisión, mis hermanos queridos, se convirtió en una metáfora para asumir el yugo de la ley mosaica.
Dios bendiga a Elvis López, un abrazo a la distancia, y Josefina Almada. Cuando el texto menciona de los mutiladores del cuerpo, mis hermanos, en realidad Pablo dice solamente guardaos de la mutilación, pues el apóstol usa la palabra mutilación en contraste, ese es el énfasis, en contraste con la circuncisión. Los judíos en tiempos de Pablo enseñaban que a menos que un hombre fuese circuncidado, no era salvo. El apóstol Pablo ataca esa posición errónea llamándola circuncisión, y no mutilación. Sino mutilación. Los judaizantes no tenían derecho alguno a apoderarse del uso de la circuncisión y por lo tanto Pablo los compara a los sacerdotes paganos, ya ve de dónde vienen, quienes no circuncidaban sino que mutilaban. Lo que Pablo quiere decir cuando censura así a los judaizantes ante su empeño por el rito externo de la circuncisión, como si el mero rito, sin una consagración interna del corazón, fuese de valor. Lo declara él mismo con estas palabras: porque no es judío, ustedes recordarán el texto, ¿no? Porque no es judío el que lo es en lo exterior, ni es circuncisión la circuncisión exterior de la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y es circuncisión la del corazón según el espíritu, no según la letra. La alabanza de este no es de los hombres, sino de Dios. Romanos capítulo 2, versículo del 28 al 29. Cuando el texto menciona guardaos de los malos obreros, es un sermón de despedida ante los ancianos de Éfeso. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto obispos para apacentar la iglesia del Señor, el cual él ganó con su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Por tanto, velad, acercándoos, que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Hechos capítulo 20, versículo 28 al 31 corrobora esta gran verdad. Versículo 3 dice: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Hago una pausa ahí y hago la siguiente pregunta: si antes circuncidaban al niño al 8º día, si antes circuncidaban, ¿no verdad? Ahí en la sinagoga, pregunto yo, obviamente tenía un valor simbólico, ¿no verdad? En el Nuevo Testamento, ¿quién circuncida qué a los cristianos? ¿Con quién empiezo? Con mi hermano Víctor Macei. Puede habilitar su micrófono, mi hermano querido. ¿Quién circuncida qué en el cristiano? Bienvenido. Mientras tanto, mi tacita de café. Salud. Mi hermano, nosotros tenemos una circuncisión hecha en el espíritu, que es quitar la carnalidad del corazón. Lo hace la obra de Dios, del Espíritu Santo en nosotros. Amén. Amén. Así es sencillo. ¿Cómo corroboramos eso? Jeremías capítulo 31, apúntelo si quiere y usted lo puede corroborar después en su casa antes de dormir. Usted vaya meditando, vaya leyendo los apuntes. Jeremías capítulo 31, versículo del 31 al 34. Es Dios mismo quien circuncida nuestros corazones como cristianos, y él mismo pone, desecha, saca la parte mala y pone su ley moral en nuestros corazones. Hablo de los cristianos, y como consecuencia de eso, obviamente, porque también el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, porque somos tabernáculo del Espíritu Santo, viene a morar en nuestra vida, permanece en nuestra vida. Como consecuencia de eso, obviamente nos va a doler cuando vamos a cometer un pecado, porque ya no somos esclavos del pecado. Así que, mis hermanos queridos, es Dios mismo quien circuncida nuestro corazón. Ahí está, tipo y sombra de lo que venía Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Y ya va saliendo, y ya se va aclarando el panorama. Bueno, seguimos, mis hermanos queridos. Tenemos
La versión Reina Valera del año 1960 dice la circuncisión. La versión Dios habla hoy y la Biblia de Jerusalén dice los verdaderos circuncidados. Otras versiones de la Biblia dice la verdadera circuncisión. Esta circuncisión espiritual de fe, como dijo mi hermano Víctor Macei, la podemos corroborar en Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29 y Gálatas 3:29 también. La iglesia de alguna manera es la Israel espiritual. Gálatas 6:16 lo corrobora. En el Antiguo Testamento la circuncisión era el pacto o la señal del pacto abrámico. Génesis capítulo 17 versículo 11 lo corrobora. Génesis 17:14, Génesis 17:23 al 25. También lo corrobora. Un saludo para Elías Torres, un abrazo a la distancia, y para María Luisa Espinosa. Se trataba de una actitud adecuada, no solo un ritual físico. Levítico 26:41 lo corrobora. Deuteronomio 10:16 y Jeremías 4:4. Mis hermanos, la verdadera circuncisión espiritual se describe por tres participios presentes activos, es decir, los que adoran en o por el Espíritu de Dios, los que nos gloriamos en Cristo Jesús, Señor nuestro, y los que no ponen su confianza en la carne. Usted no se confía en la carne. Ay, pero siento unas cosas en mi corazón. Dios me dijo, Dios me habló, lo siento en mi corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, dice la palabra. No te confíes del corazón. Confíate en la Sagrada Escritura, la sola Escritura. Porque a veces uno queriendo hacer las cosas bien. Cuidado el ego. Mi hermano querido, me incluyo. Cuidémonos del ego. Cuidémonos de inflar el pecho. Bueno, seguimos. Tenemos que confiar en el Señor y en su palabra, no en nuestro corazón. Que el Espíritu Santo hable, espíritu con E mayúscula, hable a nuestro espíritu con E minúscula. Bueno, seguimos. Nosotros los cristianos, llamados de entre los judíos y los gentiles, somos los verdaderamente circuncisos. Romanos 9:24 lo corrobora. El judío no es mejor que el gentil. Mi hermano, no hay diferencia. No hay diferencia, no es que el judío es superior a nosotros, ni tampoco nosotros somos superior a los gentiles. Mi hermano, todos somos pecadores. En Cristo Jesús todos somos uno. No hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Romanos capítulo 3, versículo 9 lo corrobora. Y Romanos 3:24. Esta iglesia judeo-gentil, por así llamarlo, la iglesia en la que ni la circuncisión ni la incircuncisión vale nada, es la Israel de Dios. Gálatas 6:16 lo corrobora. Todos los que pertenecen a esta iglesia tienen a Abraham como padre. Gálatas 3:9 lo corrobora. Gálatas 3:29 lo vuelve a corroborar. La pared intermedia que separaba a judíos y gentiles ha sido derribada por completo y jamás será reedificada. Es Cristo Jesús que de ambos pueblos, con el sacrificio perfecto, como dice el libro de Hebreos, de ese sacrificio único y perfecto de ambos pueblos, hizo uno solo: los cristianos. Los unos y los otros tienen entrada por un mismo espíritu al Padre. Efesios capítulo 2:14, Efesios 2:18 lo corrobora. El hecho de que un varón fuese circuncidado simplemente lo identificaba con el pacto abrámico, pero ese individuo tenía que tener fe personal en Dios para que dicho rito tuviese algún valor espiritual. Los judaizantes decían a los gentiles creyentes: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Hechos 15:1 lo corrobora. Pablo, mis hermanos queridos, qué lindo como el Espíritu Santo usó a mi hermano Pablo. Vaya tomando detalles, apunte los detalles de eso para las preguntas al final. Pablo no solo destruye el argumento de los legalistas, sino que también le enseña que la verdadera prueba de la circuncisión no radica en el cortamiento de la carne, sino en un servicio espiritual a Dios. El texto griego pone algo diferente a como este versículo ha sido traducido al castellano.
El griego dice, óigalo bien, porque nosotros mismos somos la circuncisión, los que por el Espíritu de Dios servimos y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Cuando Pablo dice no teniendo confianza en la carne, él se refiere a los méritos humanos en los que una persona pudiese descansar para obtener las bendiciones de Dios. Menos mal, la salvación es por gracia y no por obras. La Reina Valera del año 1960 y la Biblia de Jerusalén dice gloriamos en Cristo Jesús. La versión Dios habla hoy dice claramente y nos alegramos de ser de Cristo Jesús. Otras versiones de la Biblia dice y nos orgullecemos en Cristo Jesús. Nuestro hermano Pablo, por cierto, a menudo utiliza esta palabra. Como lo corroboramos, Romanos 2.23, Romanos 3.27, Romanos 4.2, 5.2, 1 Corintios 1.31, 3.21, 4.7, 2 Corintios 1.14, 5.12, Gálatas 6.4 y entre otros textos. Se traduce según el contexto como regocijo, presumir, orgullo confiable o exaltar. Pablo es muy dado a usar los términos sinónimos de gloriarse, jactarse o alabarse. El apóstol le gusta el bello pasaje, por así decirlo, el maravilloso pasaje de Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24, y lo cita en forma abreviada en 1 Corintios 1:31 y en 2 Corintios 10:17. Dios bendiga a Rigoberto Suazo, un abrazo a la distancia. Aquellos cuyos corazones y también sus labios y oídos han sido circuncidados se glorían en el Señor y solo en el Señor. Y los que así se glorían descansan plenamente en Cristo Jesús, el ungido Salvador, en su persona y en su obra. ¿Qué, mi hermano? ¿Que la salvación es por obras? Sí, en la obra que hizo Jesús, no en mis obras. Porque si la salvación dependiera de nuestras obras, toditos nos vamos así derechito, ya. Derechito nos vamos ahí, ya saben dónde. Derechito, ninguno se salva. Pero bueno, seguimos, mis hermanos queridos. Decía que se glorían en su cruz, o sea, en su expiación, como único fundamento de su salvación. Y gloria a Dios porque Dios le levantó entre los muertos. La presencia de Cristo en su consolación y su poder les da fuerza para sufrir la persecución y para lanzarse a la batalla llevando el estandarte de la cruz de Cristo en alto. Su gracia soberana e inagotable es su reposo ahora y por toda la eternidad. Porque no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Mas lejos esté de mí gloriarme. Óigalo bien, mi hermano querido, usted que está escuchando esta transmisión. Un saludo para Olguita Pérez. Mas lejos de mí esté gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por lo cual el mundo me fue crucificado a mí y yo al mundo. Gálatas capítulo 6, versículo 14 lo corrobora y 1 Corintios 2:2. Versículo 4 dice, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Mire lo que dice nuestro hermano Pablo. Cuando el texto menciona sí, recuerden que esta es una oración condicional de primera clase que se supone cierto desde la perspectiva del autor para sus propósitos literarios. Si nuestro hermano Pablo hubiese deseado demostrar su confianza en la carne, mis hermanos, hubiera sobrepasado y aventajado a todos aquellos que se le oponían. Cuando el texto menciona si alguno piensa en sí mismo, esta es una expresión irónica usada para sugerir que la realidad era otra. Es decir, estos hombres no poseían tales méritos, sino que pensaban equivocadamente que lo poseían. Pablo enfatiza el yo, es decir, aún más que los judaizantes. No puede decir propiamente nosotros,
No puede. Hay una gran diferencia entre Pablo y los judaizantes en aquel tiempo. Porque la experiencia particular que va a relatar es una experiencia suya y no literalmente de todos los cristianos o de todos los miembros de la iglesia de Filipos, de Roma o de cualquier otro lugar. Cuando escribe que él podría confiar en la carne, no quiere decir que después de todo él considera las ventajas ceremoniales y hereditarias y los logros personales como de algún valor salvífico. No, por el contrario, lo que dice es que si tales cosas sirvieran realmente de algo, él, aún más que los judaizantes, tendría por qué confiar en ellas. Cuando el texto menciona yo más, Pablo compara renuentemente sus credenciales judías con aquellos judaizantes. No tenían superioridad racial o religiosa por encima de él. Segunda de Corintios 11:22 lo corrobora. Pablo se defendió porque le atacaban y estos estaban tratando de desacreditar el evangelio. Pero si Pablo no atribuye ningún mérito salvador a estas distinciones judías, habrá que preguntarse, y se las hago si quieren ustedes la pregunta, usted apunte la pregunta, ¿por qué entonces nos ofrece una relación de los privilegios especiales que él, como judío, había disfrutado? Tenga esa pregunta ahí a la mano. Aquí hay dos razones que se nos presentan. Primero, para responder a esta posible acusación, Pablo quita importancia a unos privilegios a los que él no tiene derecho y los minimiza porque nunca gozó de ellos ni nunca los gozará. Pablo está, por así decirlo, de mala leche. Vamos a llamarlo así. Y la respuesta a esto en los versículos siguientes lo tenemos. Para refutar el argumento a los judaizantes de que hay algún valor en estas distinciones, el apóstol muestra después de su propia experiencia, por cierto, que lo que él consideraba ganancia se ha tornado en pérdida. Por lo cual Pablo muestra que si los judaizantes presentan su lista de ventajas especiales, entre comillas, y la comparan con la lista de él, entonces él sigue siendo el necio argumento de ellos. Se alza como vencedor en ese certamen. En ese terreno el apóstol tiene derecho a hablar por ser, en todos los sentidos, un auténtico judío. Y es en ese sentido que el apóstol presenta ahora sus credenciales. Aunque en los detalles, la lista que aparece aquí es distinta a la que aparece en 2 Corintios capítulo 11, versículo 22 al 33. No obstante, el argumento es el mismo, pero en lo que otro tenga osadía, también yo tengo osadía. 2 Corintios 11, 21 para corroborar. Seguimos al versículo 5, dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. Cuando el texto menciona circuncidado al 8º día, mis hermanos, los judíos eran circuncidados, como lo había mencionado, después del nacimiento al 8º día, mientras Flavio Josefo nos dice que los árabes eran circuncidados a la edad de 13 años, siguiendo lo que dice Génesis capítulo 17, versículo del 23 al 27. Génesis capítulo 17, versículo del 9 al 14 y Levítico 12, 3. La razón por la cual el apóstol menciona la circuncisión antes de dar detalle alguno de su linaje es probablemente porque en ese rito era donde los judaizantes hacían más hincapié. Pero quizás no se pudiera decir lo mismo de todos los judaizantes, porque con toda seguridad algunos de ellos eran prosélitos del mundo gentil y por tanto no habían sido circuncidados a los 8 días de nacer, sino cuando ya eran mayores de edad. Sobre este caso particular, mis hermanos, Pablo los aventajaba. Si es que la circuncisión, por así decirlo, seguía la ley, era una ventaja. Cuando el texto menciona del linaje de Israel, mi hermano, Pablo no era un prosélito cualquiera, sino que era descendiente de Abraham a través de Israel, a quien Dios hizo heredero de la promesa. Pablo hubiese podido ser descendiente de Abraham a través de Ismael. Hubiese podido ser descendiente de Abraham como Isaac, pero a través de Esaú.
lo cual todavía lo hubiese colocado en la línea de la promesa. Cuando Pablo afirma que es del linaje de Israel, óigalo bien, está simplemente afirmando que él está dentro de la línea de la promesa y el pacto. Sencillo como eso. Sus padres no pertenecían a una raza mixta, como muchos de los que vivían por aquellos tiempos en Palestina, ni habían sido incorporados a Israel. Pablo era descendiente directo no solo de Abraham. Los ismaelitas también eran descendientes de Abraham. No solo de Abraham y Isaac, los edomitas lo eran igualmente, sino de Abraham, Isaac y Jacob. Fue Jacob, después de su lucha con Dios, ustedes recordarán, ¿no?, a quien Dios mismo le dio el nuevo y significativo nombre de Israel. Génesis capítulo 32, versículo 28. Y de este Israel, Pablo era descendiente y por ende pertenecía, por tanto, al pueblo elegido, el pueblo del pacto, al pueblo especialmente privilegiado. Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6 lo corrobora. Números 23, 9, Salmo 147, 19, Amós capítulo 3, versículo 2, Romanos 3, versículo 1 y 2 y Romanos 9, 4. Ahora, viene una pregunta interesante. ¿Podían los judaizantes afirmar sinceramente tal pureza genealógica para cada uno de ellos? Tengan esa pregunta a la mano. Cuando el texto menciona tribu de Benjamín, esta fue la tribu del primer rey de Israel, Saúl. También fue parte del reino del sur, Judá, después de que las tribus se dividieran. Ustedes recordarán, en el año 922 antes de Cristo. Benjamín fue el hijo menor de Jacob con Raquel y fue el único hijo de Jacob que nació en la tierra prometida. También la tribu de Benjamín fue la única de las 12 tribus que permaneció fiel a Judá cuando la división del reino se dio lugar. El apóstol Pablo podría gloriarse de ser descendiente de la tribu de Benjamín, añadiendo así una razón más para sentirse orgulloso de los privilegios humanos que él, mis hermanos, indiscutiblemente los poseía. Ahora, ¿por qué Pablo menciona ese detalle? Según algunos comentaristas, opinan que los benjamitas eran los más distinguidos de Israel, su más pura aristocracia. ¿No ocupó siempre esta tribu el lugar de honor en las batallas de Israel? Jueces, capítulo 5, versículo 14, lo corrobora. Oseas 5:8 también. Además de ella salieron 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda de un cabello y no erraban. También hombres valientes y vigorosos, flecheros. ¿Dónde corroboramos eso, mi hermano David? Jueces, capítulo 20, versículo 16 y Primera de Crónicas, capítulo 8, versículo 40. Dios bendiga a Albi Salas. Abrazo grande a la distancia también para Leandra Ramírez. Estos intérpretes añaden que el primer rey de Israel fue benjamita. Primera de Samuel, capítulo 9, versículo 1 y 2 lo corrobora. Ahora, en Hechos 13, 21, Pablo se refiere al rey Saúl con marcado énfasis. ¿No recibió el apóstol su nombre hebreo de este rey? Se dice también que la tribu de Benjamín fue la única que permaneció siempre fiel a la dinastía davídica. No obstante que la proyección de esta escena está un tanto desenfocada a causa de una exégesis poco cuidadosa. Hay que reconocerlo. Ahora, pregunta, ¿es correcto decir que Jueces 5:14 y Oseas 5:8, dentro de sus contextos respectivos, prueban que esta tribu ocupó siempre el lugar de honor en las batallas de Israel? Bueno, es dudoso que Pablo, al referirse con orgullo a su procedencia de Benjamín, tuviera en su mente a Ahod y a los otros zurdos o a los flecheros. Jueces 3:15 lo corrobora, Jueces 20:16 también lo corrobora. En cuanto al primer rey de Israel, fue una persona de la que cualquier judío piadoso difícilmente podía estar orgulloso. Difícilmente. Primera de Samuel 15 lo corrobora, versículo del 10 al 11. Primera de Samuel 28, versículo del 15 al 19. Pero es posible que no fue un motivo de orgullo
el que impulsó a Pablo a mencionar al rey Saúl. Es un hecho que la tribu de Benjamín presenta tal mezcla de luz y sombra, virtud y vicio, más frecuentemente lo último que lo primero. Entonces, mis hermanos queridos, ¿por qué Pablo, en su condición precristiana a la que así se refiere, se siente tan orgulloso de ser benjamita? Hermanos, la respuesta puede ser que Israel, como un pueblo teocrático, fue el receptor de las promesas especiales de Dios. Así que cuanto más pudiera Pablo probar convincentemente la preposición yo soy israelita, tanto más ineludible sería la conclusión. Por lo tanto, soy una persona especialmente privilegiada. De todas las tribus, ninguna era tan israelita, por así decirlo, como la de Benjamín. Cuando el texto menciona hebreo de hebreos, esto se refiere a una reserva racial pura o a su habla hebreo lenguaje, o sea, arameo. Pablo había sido entrenado bajo la estricta supervisión pedagógica porque era un niño. Recuerda una cosa, cuando hablamos de pedagogía hablamos de niños. Cuando hablamos de andragogía hablamos de educación a los adultos, por si acaso. Decía que Pablo había sido entrenado bajo la estricta supervisión pedagógica del sabio hebreo Gamaliel. Pablo habla perfectamente el arameo, que era el idioma que hablaban los judíos. En su defensa delante de sus compatriotas, Pablo dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido, óigalo bien, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Hechos capítulo 22, versículo 3. Nacido de padres hebreos, educado como hebreos. Imagínense, conocedor del idioma, las costumbres y la religión hebrea. Pablo podía decir con todo orgullo patriótico, era muy nacionalista, que él era hebreo de hebreos. La forma en que está escrita esta frase resalta sobre todo la pureza de su linaje, o sea, hebreo, hijo de padres hebreos. Hebreo por los cuatro costados, mi hermano, por donde usted lo quiera ver. De esta forma, Pablo enfatiza lo dicho en el concepto precedente. Muchos son de la opinión de que la frase hebreo de hebreos llama también la atención sobre el hecho de que el apóstol era judío, no solamente por raza, sino también por el lenguaje y por sus costumbres. Ellos creen que aquí se aplica la distinción entre los helenistas o judíos de habla griega y los hebreos judíos de habla aramea. Hechos capítulo 6 versículo 1 lo corrobora. Pablo no era helenista, sino hebreo de padres hebreos. El apóstol hablaba esta lengua con soltura, con qué facilidad, así como mi hermano Víctor Macei habla perfectamente el español. Así como alguien aquí puede hablar perfectly the English language, perfectamente el idioma inglés, con facilidad, mis hermanos queridos. Hechos capítulo 21, versículo 40 lo corrobora, Hechos 22, versículos 2 y 3, y cuando el texto dice, en cuanto a la ley, fariseo. Mi hermano, esta fue la secta popular conservativa dentro del judaísmo que se desarrolló durante el periodo de los macabeos. Vaya apuntándolo. Juan capítulo 3, versículo 1 lo corrobora. Ellos deseaban guardar la ley mosaica, pero en detalle. Y había reglamentos detallados para cada área de la vida que se había desarrollado con el tiempo en la discusión entre las dos escuelas de los rabinos, o sea, Shammai y también la de Giliel. Hechos capítulo 26 lo corrobora versículos 4 y 5. Eran las dos escuelas. Imagínense. Sus tradiciones orales fueron codificadas más tarde, en el Talmud o en los Talmud babilónico y palestino. En lo que se refería a la ley de Moisés, Pablo había elegido ser fariseo. Y aquí refleja cómo su periodo precristiano se enorgullecía de este hecho, de su posición y honor como fariseo. Por eso le decía fariseo de fariseos. Él superaba en la religión
de los judíos a muchos de sus compatriotas de su misma edad y era en gran manera celoso de las tradiciones de sus padres. Conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, he vivido fariseo, dijo nuestro hermano Pablo. Gálatas capítulo 1 versículo 14 lo corrobora y Hechos 26:5. Ahora, otra pregunta. ¿Pero cómo es posible que un judío se sintiera orgulloso de ser fariseo? Jesús se dirige a ellos como necios y ciegos, como serpientes y generación de víboras, como sepulcros blanqueados y engañadores. Mateo 23:33 lo corrobora, Mateo 6:2, Mateo 23 del 3 al 7 y Mateo 23 del 16 al 22. Ustedes verán cómo se expresaba de ellos. Todo esto es verdad, pero no todos los fariseos eran igualmente malos. Y es más, el fariseísmo en su origen no fue tan malo como llegó a ser después. Esta secta religiosa se formó durante el periodo intertestamentario como reacción a los abusos de los abandonados e indiferentes judíos que habían asimilado el espíritu helenístico en su aspecto negativo. Así, los fariseos o separatistas, mejor llamémoslo así, se habían apartado de estas formas mundanas. Se abstenían de la política y hacían un gran hincapié a la pureza religiosa. Aceptaban escúchelo bien, aceptaban toda la Torá, las doctrinas de la inmortalidad del alma, la resurrección del cuerpo y la existencia de los ángeles. No eran patrioteros así como los celotes, radicales como los saducios, ni policastros como los herodianos. Esto explica el orgullo precristiano de Pablo expresado en las palabras en cuanto a la ley, fariseo. Los fariseos, mis hermanos queridos, cometieron su mayor equivocación. Ahí va, el punto de quiebre. Su mayor equivocación cuando empezaron a conceder excesivo valor al sistema de interpretaciones legalistas que los escribas sobrepusieron a la ley, sepultándola bajo el peso de sus tradiciones, y cuando empezaron a creer que por su estricta adhesión a la ley, así interpretada, podrían lograr la venida del Señor y asegurarse la entrada en el reino de los cielos. Marcos 7:13 lo corrobora. Ahora, naturalmente, el intento de alcanzar todas estas cosas suponía un enorme esfuerzo por la naturaleza humana. Por tanto, no es de extrañar que muchos de ellos se convirtieran en hipócritas, unos peores que otros, y que, por cierto, pagados de su propia justicia. Miraban con desdén al populacho, la multitud, perdona la expresión, la multitud ignorante de la ley. Juan 7:49 lo corrobora, así que Pablo debe haber sido uno de los más sinceros fariseos, pero a pesar de eso, estaba sinceramente equivocado antes de conocer al Señor. Hechos 26:9 lo corrobora. Versículo 6 dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Cuando el texto menciona en cuanto a celo, mis hermanos, el entusiasmo no viene automáticamente de Dios. Romanos 10:2 lo corrobora. Pablo fue uno de los más crueles perseguidores de los primeros cristianos. Óigalo bien, si usted cree que el Señor Jesucristo no puede cambiar ese corazón de piedra de una persona que es simplemente un religioso legalista, y usted ha orado por esa persona, usted dice, ya voy a colgar los guantes. No, siga orando. Siga orando por ese familiar, siga orando por ese amigo, siga orando por esa persona que usted, por último, no es ni su amigo ni su familiar, pero por último es un conocido. Siga orando por esa persona. Porque Dios en su misericordia puede transformar ese corazón. Mire cómo lo transformó a nuestro hermano Pablo. Era perseguidor de la iglesia. O como dicen en otro lado, les daba chicharrón. Imagínense. Y sin embargo, traten de imaginarse cuál va a ser la reacción cuando se encuentren allá arriba el primer mártir de la iglesia, ¿no verdad? De la iglesia primitiva, el diácono Esteban, cuando se encuentre con el hermano Pablo. Ahí les dejo. Traten de imaginarse qué van a decir, cómo se van a ver. Traten de imaginarse. Pero mi hermano, el hermano Pablo, bueno, en aquel entonces era Saulo de Tarso. Cuando iba camino a Damasco se encuentra, ya ustedes saben la historia, se encuentra con el Señor. Oiga, era terrible. Buscaba
buscaba la manera de perseguir a la iglesia y hacerle la vida, pero, de cuadritos. Pero bueno, sigamos, mis hermanos queridos. En su celo por la ley, por cierto, malinterpretada por los escribas y fariseos, respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, o sea, la iglesia en su sentido ecuménico, y ejecutaba su programa de vejaciones hasta en las ciudades extrañas, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Mateo, mi hermano, era un verdugo. Mateo 23 lo corrobora. Hechos 9, versículo 1 y 2. Y 1 Corintios 15, 9. Si el celo perseguidor hubiera, podido abrir las puertas del cielo, mi hermano, Pablo hubiera entrado derechito en él. También en este particular, su ventaja a los judaizantes era muy grande porque estos eran méritos prosélitos. Cuando el texto menciona en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible, Pablo estaba hablando de su entendimiento precristiana de la ley mosaica y su interpretación, es decir, el Talmud. Marcos 10:20 lo corrobora. Si estos falsos maestros querían regocijarse en su condición de judíos, Pablo también pudo. 2 Corintios 11, versículos 16 al 23. El término irreprensible fue originalmente utilizado en el Antiguo Testamento de los animales de sacrificio, pero esto no significa sin pecado, pero aquel que lo había cumplido es el que entendió la voluntad de Dios. Génesis 6:9 lo corrobora y Job 1:1. El encuentro que Pablo tuvo con nuestro Señor y Salvador Jesucristo en el camino a Damasco fue de influencia tal que cambió totalmente su vida. Desde aquel momento, la persona de Cristo vino a ocupar el primer lugar de la vida de nuestro hermano Pablo. Mi hermano, cuando usted viene de esa muerte espiritual, la vida, cuando llega a ser regenerado por el Espíritu Santo, usted ya no vuelve a ser la misma. Hablo de los cristianos. Ya no vuelve a ser la misma persona de antes. Es imposible volver atrás. Es imposible. Hablo de los cristianos, por favor. Las cosas que antes él consideraba de mayor valor, ahora venían a ser completamente sin valor. Lo que era ganancia, ahora es pérdida y basura, porque el amor de Cristo Jesús es primordial y preeminente en la vida de la nueva criatura. Versículo 7 dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Cuando el texto menciona las he estimado como pérdida, este es un indicativo perfecto medio declarante. Pablo entendió cuán inútil, escúchelo bien, mi hermano y amigo que está viendo la transmisión, un saludo para María Belén Galván. Pablo entendió cuán inútil eran las reglas y rituales como medio para obtener y mantener la verdadera justicia. Colosenses, capítulo 2, versículos 16 al 23. Este fue un cambio teológico de mayor énfasis sobre el previo entrenamiento y estilo de vida de Pablo que se produjo en su conversión cuando iba camino a Damasco. Hechos, capítulo 9, versículos del 1 al 22. Hechos 23, versículos del 3 al 16. Por cierto, esto lo podemos ver hasta en detalles si usted vuelve a ver la transmisión del estudio de Hechos de los Apóstoles. Ahí le dejo en la caja de comentarios. Compartan, suscríbanse, denle like. Bueno, en su corazón y en su mente experimentó un cambio radical, una repentina y dramática inversión de todos los valores. La causa que con todos los medios a su alcance y con todo el celo de su corazón y voluntad había tratado de aniquilar, se convirtió en algo muy querido para él. Y aquellas cosas que Pablo, por cierto, el fariseo, le habían parecido muy preciosas, se convirtieron también y fueron consideradas así. O sea, en algo sin valor para él. El pecador salvado por la gracia. Y no simplemente sin valor, sino definitivamente perjudiciales. Este versículo pone de manifiesto la magnitud del compromiso adquirido por Pablo a raíz de su conversión. Mi hermano querido, los privilegios enumerados por nuestro hermano Pablo de manera literal y objetiva generaban prestigio y riquezas a Saulo de Tarso. Se dan cuenta que una persona definamos la palabra bendición.
La palabra bendición para un cristiano no es la misma palabra bendición o la misma connotación o el mismo significado para una persona que no es cristiana. ¿Qué puede ser bendición para una persona que no es cristiana? Es más, ni siquiera lo llaman bendición, lo llaman suerte. ¡Ay, me gané la lotería! Imagínense. Pero la palabra bendición, mi hermano, usted puede estar hasta sin trabajo, pero tiene su familia junta. Están todavía juntos. Gracias a Dios, hoy, día como celebran ahí, el Día de los Enamorados, Día del Amor y la Amistad. Casi ya 13 años, mis hermanos queridos, con doña Evelyn Plaza, mi señora. Casi 13 años, imagínense. Y parece como que fuera el día de ayer, todavía enamorado. Mi hermano querido, solamente es Dios quien transforma las vidas. Quien está como centro, como cabeza en el hogar. Claro, el hombre es la cabeza del hogar, ya usted sabe. No voy a entrar en detalles, pero mi hermano querido, es Dios quien transforma los corazones. Sigamos, mis hermanos queridos. Bueno, en conclusión. Lo que quiere decir es que las cosas que ha enumerado en los versículos 5 y 6 y otras cosas parecidas sean malas en sí mismas, todo lo contrario, pues recibir la señal del pacto no es malo en sí, es en realidad una bendición. La ortodoxia también es algo bueno en sí mismo, lo mismo que el celo y la conducta irreprochable. El propio apóstol nos dice que él considera estas cosas como una bendición. Romanos capítulo 3, versículo 1 y 2. Romanos 9, versículo 1 y 5, del 1 al 5, perdón, y Romanos 11, 1. Y son bendiciones porque pueden ser de inestimable valor si se hace buen uso de ellas, si se las emplea como preparación a la recepción del evangelio. Pero cuando estos mismos privilegios comienzan a ser considerados como base de la, escúchelo bien, de la autoglorificación y la autosatisfacción, cuando son considerados como un pasaporte para ir al cielo, entonces se convierten en todo lo contrario. Mi hermano, Dios conoce las intenciones del corazón. Tenga cuidado con eso. Si hay intenciones que usted cree que no van acorde a la voluntad de Dios, ruega al Padre Celestial pedir discernimiento de su Santo Espíritu y en el nombre de Jesús, para que sea arrancado esos deseos egoístas, carnales, que lo único que se basa es en la vieja naturaleza. Bueno, todas estas ganancias se convierten en una enorme pérdida. Este es el sereno y ponderado juicio de nuestro hermano Pablo, pues él sopesó las ganancias y la estimó como pérdida. Y ese fue siempre su criterio, según está implícito en el tiempo del verbo griego. Noten que las ganancias no solo han bajado a cero, sino a menos que cero. ¿Por qué? ¿De qué aprovechará? Ustedes recuerdan el texto, ¿no? ¿De qué aprovechará el hombre si ganase todo el mundo y perdiere su alma? ¡Me gané la lotería! Oiga, si la salvación... Permítame, cámara 1, cámara 2, cámara 1, ahí está, cámara 2. Mi hermano. En el caso de un religioso, legalista, o una persona que no conoce al Dios de la Biblia, que, bueno, puede pensar que está bendecido porque está haciendo, tiene su casa, su carro, su casa, tiene otro carro, tiene otra casa, tiene sus terrenos, tiene la de aquí, tiene la de allá. Pero, mi hermano, Dios conoce los corazones. Y esta persona puede ser, y perdonen la expresión, quizás suene un poco fuerte, puede ser una persona miserable con su familia. Miserable. Tener dinero no garantiza que usted está bendecido. Cuidado, aunque Dios permite en su soberanía que esa persona impía tenga por ahí sus medios y por último hasta que se gane la lotería. Pero eso no significa que tiene asegurada la entrada al reino de los cielos. Cuidado, no podemos pensar así porque si tener dinero es la garantía o tener propiedades y medio saber ahí de Dios, Dios es bueno y va a salvar hasta Adolfo Hitler. Medio saber por ahí de que Dios es bueno y tener propiedades, si eso garantiza verdaderamente la entrada al cielo, mi hermano, Donald Trump va derechito a sentarse ahí al ladito donde está nuestro hermano Pablo. Cuidado.
¿Cómo entonces evidenciamos? ¿Cómo sabemos el fruto del Espíritu Santo? Gálatas 5, 22, 23. No voy a entrar en detalles porque ese tema ya lo hemos visto aquí en transmisiones anteriores. Seguimos y dice, cuando el texto dice por amor de Cristo, porque si Pablo no hubiese renunciado al precio que sentía por estos privilegios y logros, estos lo hubieran privado de Cristo. La única y verdadera ganancia. Esa es su ganancia, mi hermano. Usted no tiene hoy día que comer, no importa. Igual usted tiene al Señor Jesucristo. Él va a proveer como sea, si es su voluntad. No está obligado. Él no nos debe nada. Tenga mucho ojo con eso. Bueno, versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Mire cómo se expresa nuestro hermano Pablo. Antes que nada, Nelvin Medina, un abrazo a la distancia a toda esa gente linda allá en Springfield, Massachusetts, aquí en Estados Unidos, y para José Gregorio Escalante allá en Perú. Bueno, cuando el texto menciona estimo, este es un indicativo presente medio, o sea, es un deponente. Ese es un término comercial para perder. Todo en lo que Pablo previamente confiaba para justicia, su raza y su presentación religiosa, que ahora se cuenta como pérdida, para él no es nada. Para él no es nada. Estos son mis credenciales, pero todo esto es basura. Cuando el texto menciona he estimado, este verbo egemai, con H al inicio, egemai, está en el tiempo perfecto, sugiriendo una acción completada cuyos resultados continúan. Además está en la voz media, lo que significa que el sujeto realiza y a la vez recibe la acción de mí mismo he estimado esas cosas como pérdida. Cuando el texto menciona pérdida, ahí tenemos la palabra griega semia, con Z. Esta palabra se usa en Hechos capítulo 27, versículo 10, como referencia a la pérdida sufrida por el barco en la que nuestro hermano Pablo viajaba hacia Roma. También se usaba en la literatura clásica con referencia a pérdidas ocurridas en transacciones comerciales. Lo que motivaba a nuestro hermano Pablo a considerar todas esas cosas como pérdida era su nueva relación con Cristo. Mi hermano, eso es lo importante. El resto es pasajero. No haga tesoros aquí en la tierra donde la polilla y ya usted sabe el texto, ¿no? Bueno, el texto griego dice diaton Christon, a causa de Cristo. Repito, diaton Christon, a causa de Cristo. La Reina Valera del año 1960 dice por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Otras versiones de la Biblia dicen al ver el supremo valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, Pablo renunció gustosamente a todo lo que le servía de obstáculo en su relación con Cristo. Mire ese ejemplo, vaya apuntando, autoexaminémonos para ver qué puede ser un obstáculo en nuestra vida que nos va a evitar tener una verdadera comunión con nuestro Señor Jesús. Pero renunciar a ellas le otorgó una libertad magnífica de las ataduras de las cosas materiales. El resultado fue una dependencia completa de la provisión de Dios y una intimidad insustituible con el Señor Jesucristo. Antes de haber nacido de nuevo, Pablo confiaba en su propia justicia, la justicia de la ley, para ganar la aprobación divina. Mi hermano, Romanos 3:20 y 3:28 dice claramente que ninguno de nosotros va a poder justificarse o pararse frente al Señor, Rey justo juez, y decir, tú me tienes que salvar porque yo guardé la ley, yo guardé el sábado, entre comillas, porque el que dice que guarda el sábado no lo guarda. Es una manera indirecta de intentar reírse en la cara de Dios. Mi hermano, Romanos 3:20 y 3:28 dice claramente que ninguno de nosotros puede justificarse ante Dios por obras de la ley. Ninguno. Tenga eso siempre en su mente. No es la justicia del hombre, es la justicia de Dios. Pablo había experimentado en su vida propia que Dios declara justo, escúchelo bien, a todo aquel que por fe recibe a Cristo como Salvador de su alma.
Y por cierto, también lo dijo Martín Lutero, ¿no? Bueno, sigamos. Al ganar a Cristo, Pablo obtuvo dos cosas que solo se obtienen por medio de la fe. O sea, la unión con el Señor y ser hallado en Él. Y justicia de Dios, o sea, la justicia que es de Dios por la fe. En el texto griego, ahí aparece la expresión allí menonge kai. Allí menonge kai. Que podría parafrasearse de la manera siguiente. Si lo anterior es verdad, pero aún más que eso, yo también. Pablo no solo ha estimado, sino que, aunque han transcurrido muchos años de su conversión, todavía estima. Cuando el texto menciona estima, la palabra griega ahí es egoma, que está en el presente, todas las cosas como pérdida. Ni el tiempo ni las circunstancias habían influido para que Pablo cambiase sus convicciones. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, o a causa de la superminente conocimiento de, o sea, para mejor entendimiento, ¿no? Bueno, cuando tenemos ahí la palabra conocimiento, texnoseos, que se refiere al hecho de conocer personalmente. Antes, Pablo excedía en celo, pero ahora desea exceder el conocimiento íntimo y personal de Cristo. Gálatas 1, lo corrobora versículos 3 y 14. El excelente conocimiento que Pablo posee tiene por objeto a Cristo Jesús. Esa es su prioridad. Y la de nosotros también, mis hermanos queridos. El resto es secundario, el resto es pasajero. El resto es efímero. Dicho conocimiento resulta de una fe práctica y no de la razón, escúchelo bien, no de la razón y no de las emociones. Tampoco es un conocimiento general, sino específico. Es un conocimiento cristocéntrico. Cuando el texto menciona por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, mire, en el texto griego dice, por quien he sido llevado a perder todas las cosas. El verbo utilizado aquí es esemioten, que es el aoristo indicativo o voz pasiva de semio, que significa sufrir pérdida. El tiempo aoristo señala al momento histórico de la conversión de Pablo. La voz pasiva sugiere que a causa de su conversión, el apóstol perdió toda la herencia a la que tenía derecho por pertenecer a una familia rica e influyente dentro de la sociedad judía. Era benjamita. Hágame el favor. Noten que Pablo dice que ha perdido tanto todas las cosas, lo que es todo lo que legalmente le pertenecía, le ha sido quitado por hacer, o por mejor dicho, por haber abrazado el cristianismo. Cuando el texto menciona y lo tengo por basura, la expresión ahí, kai egomai skivala, indica que las cosas que antes tenían mucho valor, ahora son basura, y perdón la expresión, estiércol para el apóstol. Es posible que se refiere a hacer heces fecales o a los desperdicios sobrantes de las fiestas que, por cierto, al final lo echan en el basurero. De todos modos, lo que nuestro hermano Pablo desea destacar es que todas las cosas que antes tuvieron prioridad en su vida de manera decisiva y terminante han sido sustituidas por la persona gloriosa de Cristo. ¿Cuántas personas que han pasado de muerte a vida? Habló del cristiano, que han pasado de muerte a vida, han regresado a su pasado y no, es que quiero volver a ser el mismo de antes, me encanta ahí tomarme unos tragos ahí, las drogas y la prostitución, no, ¿cuántas personas? No, mi hermano, habló del cristiano, porque han pasado de muerte a vida, no vuelve a ser el mismo. El apropiarse de Cristo puede ser obstaculizado por la mundanalidad, la indiferencia, la pereza y el egoísmo. Por tanto, mis hermanos queridos, es necesario que todas las cosas de este mundo sean mantenidas dentro de su marco correcto y que haya una disposición constante de renunciar a todo lo que obstruya la relación personal con Cristo Jesús. Mi hermano, si usted está perdiendo el deseo de orar en las noches antes de dormir, por favor, clame al Dios de la gloria. Padre, estoy perdiendo las ganas de orar. Hasta en eso. En la mañana,
Se levanta, agradezca, porque hay gente que se acuesta a dormir y no se levantaron más. Bueno, ¿y dónde aparecen? En el periódico. Bueno, fue por amor de su Señor y su Salvador que nuestro hermano Pablo perdió todo lo que una vez fuera querido o muy querido, por así decirlo, para él. Como lo era el orgullo de la tradición, de su linaje, de su ortodoxia. Yo soy fariseo de fariseo. Yo observo la ley. Y de todo cuanto anteriormente había considerado por medios de acceso a la ciudad celestial. ¿O acaso usted no ve los amigos judaizantes que creen que Dios le debe el favor, vamos a llamarlo así, a la entrada al cielo? Porque ellos supuestamente guardan la ley. Imagínense. Cadáveres espirituales por los cuales también debemos seguir orando. Bueno, seguimos. Además, su voluntaria decisión de soportar esta pérdida permanecía firme e inquebrantable. Lo que los judaizantes estiman tanto es considerado por el apóstol como basura, como algo que solo servía para ser echado a los perros. Para gozar de Cristo y ser hallado en Él, el sacrificio que supone este intento de alcanzar el único y verdadero premio no debe ser interpretado en un sentido egoísta y mercenario. Nuestro hermano Pablo piensa en la gloria de Dios y en su propio y exclusivo provecho. Es cierto que el apóstol no se olvida de sí mismo, pues procura alcanzar su recompensa, cosa pues completamente justa y correcta. Pero este ideal suyo nunca va separado de su más sublime objetivo. Mi hermano, si usted va a predicar, predique por amor a las almas, no predique por amor a cualquier otra cosa. Igual Dios conoce las intenciones del corazón. Siempre van juntos estos dos pensamientos. Por lo tanto, nuestro hermano Pablo no es como aquel que vende un artículo para sacar de él una gran ganancia, aprovechando él solo de ella. No. Cuidado, mis hermanos, cuidado. Con respeto, ¿no? Compartir el mensaje con amor. Y bueno, versículo 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi justicia propia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Ahí dice, ¿de quién es la justicia? De Dios. ¿Por medio de qué? Por la fe. Cuando el texto menciona y ser hallado en él, este es un subjuntivo aoristo pasivo y expresa profunda oración de Pablo. Ahora recuerden que en él, o sea, en Cristo, era la construcción gramatical favorita que Pablo usaba para los creyentes. Efesios capítulo 1, versículo del 3 al 13 para corroborar. Quien no ha visto el estudio de Efesios, bienvenido. De allí la construcción más simple y natural aquí parece ser que le hiciera la frase que dependiera del verbo precedente más próximo, o sea, segundo del versículo 8, que es un presente medio indicativo. Bueno, ahora bien, el ganar a Cristo es lógicamente una actividad que dura toda la vida. En otras palabras, lo que el apóstol dice que cada día que pasa a Cristo estará más íntimamente unido a Él como creyente y mucho más a Cristo. El hecho de que se emplee el aoristo subjuntivo que expresa este propósito, mis hermanos queridos, expresa esto. Ese es el gran anhelo de nuestro hermano Pablo, que todos sus hermanos en la fe puedan hallarle plenamente a Él, en estar en íntima comunión con Cristo Jesús. La relación que denota en Él está escrita en el aspecto forense del versículo 9 y en su aspecto práctico en el versículo 10. Por lo cual la relación o la expresión en Él significa que la justicia de Cristo le es imputada al pecador de forma que se le reconoce como propia. Esto implica la liberación de las demandas de Satanás, la reconciliación de Dios, el perdón de los pecados. En resumen, el estar en conformidad con la ley de Dios. ¿Qué sacrificio para más perfecto de nuestro Señor? Satisfizo todos los estándares. Imagínense. Romanos capítulo 8, versículo 31 al 33 lo corrobora. 2 Corintios 5, versículo del 18 al 21 también lo corrobora. Romanos 8 del 1 al 4 y Efesios 1, 7. Dios bendiga a nuestro hermano Dani Mejías del canal Con Contexto. Un abrazo a la distancia. Bueno,
Cuando el texto menciona no he tenido mi propia justicia, que es por la ley, mis hermanos, ese es el tema fundamental. ¿De qué manera la humanidad puede estar justa con Dios? Pregunta clave. Esto fue una vez por todas contestado en su camino hacia Damasco. Hechos capítulo 9, versículo 22, y lo vemos hasta el capítulo 3, versículo 16. Romanos 3, versículo 9 al 31. La justicia que es de la ley, ten ek nomou, no puede de modo alguno agradar a Dios, porque se fundamenta en las obras humanas. Usted se puede parar de cabeza y usted no va a expiar sus pecados. Romanos 3:20 lo corrobora, Hechos 13:39. También Romanos 3:28, por cierto. Ya lo había mencionado anteriormente. Bueno, tal justicia es inútil y deshonra la obra perfecta de Cristo Jesús que hizo en la cruz. Gálatas 2:21 lo corrobora. Solo, escúchelo bien, solo la obra perfecta de Cristo en la cruz, recibida por la fe, puede otorgar al pecador la clase de justicia que la santidad de Dios demanda para que un pecador sea admitido en su presencia. Y esto no porque uno, ay, qué inteligente que es, ay, tiene los ojos claros, ay, qué lindo cómo se peina. No, mis hermanos, por gracia sois salvos, y esto no es de nosotros, esto es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. También lo corroboramos Romanos 5, versículos 1 y 2, 2 Corintios 5, 21. Lo que el apóstol Pablo quiere decir es que la justicia que cuenta delante de Dios no es la que proviene del cumplimiento de la ley del Antiguo Testamento. Mentira. No va a poder ser salvo por intentar guardar el sábado, o por circuncidarse, o por etcétera, etcétera. No puede. La paga del pecado es la muerte, y esta retribución es pagada a aquellos que la merecen. Todos estamos instituidos en la gloria de Dios. Pero ¿quién está en medio de los cristianos? ¿Quién entre los cristianos y el Padre? ¿Quién está? Está Cristo. Por eso es que Romanos 8:1 dice, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Cuando el texto menciona, sino la que es por la fe en Cristo, ahí tenemos Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. La fe y el arrepentimiento, mis hermanos, son los dos aspectos, escúchelo bien, necesarios, que va a darse en respuesta o como consecuencia del nuevo nacimiento. Marcos 1:15, Hechos 3:16, Hechos 20:21 lo corrobora. Bueno, la justicia, como decía, es un don de Dios. Dorea. Apunte esa palabra, dorea. Romanos 5:15, 2 Corintios 9:15, Efesios 3:7, Romanos 5:16, Efesios 2:8, también tenemos ahí dorema y también tenemos charisma. Romanos 6:23, o carisma, charisma. Él siempre toma la iniciativa, ya que Dios desea que Él desea que todos los seres humanos se salven. El tema es que no todos se van a salvar. Él ha proporcionado una manera para que todos los seres humanos se salven. Ezequiel, capítulo 18, versículo 23, 1 Timoteo 2:4, 2 Pedro 3:9, Juan 6:44. Eso es clave. Ninguno viene a mí, a menos que el Padre le trajere. Y yo, dijo el Señor, lo resucitaré en el día postrero. Juan 6:65 también lo corrobora. Esta justicia es provista por Dios, no por usted. Esta justicia es provista por Dios y vale. Esta sí vale delante de Dios. Pero su posesión y goce descansa y está condicionada en la fe. Pero esa fe tampoco es suya. ¿Qué cree? Esa fe viene de Dios. Juan 3:16, Efesios 2:8. Versículo 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Cuando el texto menciona el poder de su resurrección, esto debe referirse a la nueva vida de los creyentes en Cristo. Esta serie de frases puede reflejar los sufrimientos de nuestro hermano Pablo por el evangelio, que incluía su encarcelamiento actual, aunque algunos consideran que todas esas frases pues son como aspecto de la unión de los creyentes mística con Cristo o su grado de madurez con Cristo. 2 Corintios capítulo 4 versículo del 7 al 12, 2 Corintios capítulo 6 versículo 4 al 10, y también tenemos
2 Corintios 11, versículos del 23 al 28. Cuando nuestro Señor Jesús fue perfeccionado por las cosas que Él sufrió para los creyentes, son madurados por el sufrimiento. Hebreos capítulo 5, versículo 8 y Romanos 5, versículo del 1 al 5. Por eso cuando usted pase, hablo del cristiano, cuando usted esté pasando por tribulaciones, por angustia, ¡ay, Dios mío! Gócese, decía nuestro hermano Santiago. Gócese en el Señor, alégrese, porque ahí es donde usted va perfeccionando ahí su aguante. Dice, Señor, estoy pasando esto. Esto es lindo. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que tú estás trabajando en mi vida. Imagínense que usted dice, imagínense que alguien se le acerque y le diga, mi hermano David, ore por mí para no pasar a estos problemas, para no tener estas preocupaciones, para que Dios me haga fuerte en medio de las tribulaciones. Obviamente yo voy a orar por esta persona. Voy a decir, Padre Santo, te oro por esta persona. Mándale todas las tribulaciones que tú puedas. Mándale todas las dificultades que tú puedas. En tu voluntad, claro está. Y dice, mi hermano David, ¿qué pasa? Pero le estoy pensando, no. Porque conforme usted va pasando por tribulaciones, por situaciones difíciles, más fuerte se va haciendo. Usted quiere ir al cielo. Usted quiere permanecer con Cristo Jesús por la eternidad. Mi hermano, aquí abajo es el día de entrenamiento. Aquí abajo es el campo de entrenamiento. Así que tome nota y sigamos, mis hermanos queridos. El apóstol Pablo no estaba satisfecho con haber sido salvado y justificado por el Señor, sino que también deseaba conocer a Cristo por experiencia. El poder que levantó a Jesús de los muertos y los padecimientos que el Señor sufrió durante su ministerio terrenal. Yo no voy a pasar tribulaciones. Mentira. Juan 16:33 lo baja de la nube. Porque el Señor dijo, en el mundo tendréis tribulaciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y de paso, Galatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿De qué se va a quejar? Bueno, Pablo deseaba ser semejante a Cristo de una manera íntima, llegando a ser semejante a Él en su muerte, refiriéndose no a la muerte sustitutoria de Cristo en la cruz, sino a la muerte del yo, a la muerte del yo, y al vaciamiento de todo aquello personal, tal y como Cristo lo hizo cuando tomó forma de siervo. Pablo habla del hecho de conformarnos nosotros mismos a la muerte de Cristo, pues Jesús el Señor murió por nosotros para que no tuviésemos que experimentar, ¿qué creen? La muerte segunda. Claro, vamos a morir, a menos que el Señor venga, ¿no? Pero esa es la cita que usted no va a faltar, nunca, ninguno de nosotros va a faltar esa cita, el día de su muerte, a menos que el Señor venga antes. Pero en nuestra experiencia nosotros morimos con Cristo, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 10. Cuando el texto menciona la participación de sus padecimientos, el sufrimiento es un tema común de la experiencia cristiana, de los primeros siglos y también de ahora. Romanos 8:17, Primera de Tesalonicenses 3:3, Segunda de Timoteo 3:12, Primera de Pedro 3:14. Así como los creyentes compartimos la victoria de Jesús, también compartimos su misterio. Mateo 10:24, Lucas 6:40 y Segunda de Timoteo 3:12 lo corrobora, entre otros textos. Cuando dice el texto, llegando a ser semejante a él en su muerte, mi hermano, la vida verdadera es precedida por la muerte de la vida vieja. Pablo desea ardientemente participar cada vez más en los oprobios y aflicciones de su Señor y Salvador. No como si la expiación de Cristo fuese incompleta, pues el sacrificio, ya sabemos todos que fue perfecto y consumado, pero el sufrimiento, mi hermano querido, por amor de Cristo y su causa continúa. ¿Hasta cuándo vamos a sufrir, mi hermano David? Hasta que el Señor venga o hasta cuando descansemos, o sea, durmamos. Hebreos 10:14, durmamos, usted sabe, no el sueño temporal, sino el sueño eterno.
Hebreos 10:14, Romanos 8:17 lo corrobora, 2 Corintios 11, 24 al 28 y Romanos 11, perdón, 2 Corintios 11, versículo 10. Ahora, por cierto, tal sufrimiento, como le había dicho, es un privilegio, ya que dicho sufrimiento implican azotes, lapidaciones, hambre, sed, desnudez, etcétera, etcétera, etcétera. Y aún así, nada nos separará del amor con el Padre que es en Cristo Jesús. ¿Dónde corroboro eso? Romanos capítulo 8, versículo del 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? ¿Quién? Ni hambre, ni espada, ni muerte, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando el texto menciona y el poder de su resurrección, mi hermano, el apóstol ansía una continua y creciente provisión del poder que procede del resucitado y exaltado Salvador. Aquel Cristo resucitado a fuerza de su resurrección, asegura nuestro hermano Pablo, de la justificación, por medio del Espíritu, porque cuando el Padre levantó al Hijo, Él probó con esto que había aceptado el rescate pagado por Cristo como plena satisfacción por el pecado de Pablo. Romanos 4:25 lo corrobora, Romanos 8:1, 1 Corintios 15:17, Mateo 20:28, entre otros textos. La vida de Cristo, mis hermanos queridos, en el cielo es la causa de la nueva vida del apóstol. Juan 14:19. Pablo suspira, mírelo. Pablo suspira por una creciente provisión de ese poder purificador, de esa dinamita que destruye el pecado y que abre camino hacia una santidad personal y hacia un testimonio eficaz. Finalmente, este Cristo resucitado garantiza también la glorificación de Pablo, no solamente con respecto a su alma, sino también con respecto a su cuerpo. No solamente para una persona aislada, sino para él junto con todos los santos. Romanos 8:11, 1 Corintios 15, Filipenses 3:21, 2 de Timoteo 4:8. Ahora bien, cuando la vida de Cristo resucitado se ha posesionado en el corazón del creyente, manifestándose más y más en su conducta, el resultado será inevitable. La participación en los sufrimientos de Cristo también será parte de nuestra vida. Pero hay algo más. El fruto del Espíritu Santo va a ser evidenciado. Último versículo de esta noche. Versículo 11 dice: si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Mire, esa es una oración condicional de primera clase, que ya saben qué significa, pues la acción futura probable, ¿no? Esta frase no expresa una duda acerca de la salvación, sino acerca de la humildad que tenía Pablo con respecto a las cosas del Señor. Se debe tener cuidado y no llegar a la conclusión de que estas experiencias se reflejan todas literalmente en la vida y muerte de los creyentes. El no tener en cuenta este punto tan importante ha dado lugar a errores en la exégesis al respecto y en relación con este versículo. Así que el anhelo de nuestro hermano Pablo por llegar a ser cada vez más conformado a la muerte de Cristo ha sido interpretado como el ansia de morir crucificado, o al menos morir como mártir. Ahora, una pregunta es: ¿por qué no dejar que el mismo apóstol Pablo aclare esta situación o el significado? Bueno, cuando con un corazón creyente el cristiano se apropia del valor salvador de la muerte de Cristo, él muere al pecado. Pues la culpa de su transgresión es quitada y el poder maligno al que estaba sometido es gradualmente reducido. Usted va teniendo más poder sobre su pecado o sus pecados, siendo al fin totalmente aniquilado en la muerte por la obra del Espíritu Santo. Al rechazar el pecado y sobre todo el egoísmo, el creyente se entrega a la tarea de ser un instrumento en las manos de Dios para abrir los ojos de los hombres, para que vuelvan de las tinieblas a la luz y el poder de Satanás se vuelva a Dios. Todos esos que eran esclavos del pecado ahora son doulos de Cristo Jesús. Romanos 6, versículo del 4 al 11, Hechos 26, 18, también para corroborar. Ahora, este pensamiento de gozar de la comunión o participación de los sufrimientos de Cristo, de conformarse a su muerte o morir al pecado y al egoísmo y así ser como Cristo en su muerte, mi hermano, es una bendición para los demás. Ni por un momento olvida el apóstol Pablo de su gran empresa misionera, su sublime llamamiento
como es evidente. Filipenses capítulo 1, que ya lo vimos, versículo del 12 al 14, y Filipenses 2, del 15 al 16. Cuando el texto menciona si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, mire, esta expresión sugiere algo de incertidumbre y pequeña duda, lo que ha hecho que algunos piensen que el apóstol carecía de seguridad en relación al futuro. El apóstol no, mis hermanos, por el contrario, no está dando una nota de inseguridad y pesimismo con respecto a la resurrección futura. Recuerden, el cristiano sabe dónde va a abrir sus ojos después de esta vida. Sabe claramente. Está seguro. Sino que está interesado, nuestro hermano Pablo, en el papel que él desempeña cuando llegue aquel momento glorioso. Llegase. Cuando el texto menciona esto, otra vez aquí el modelo dialéctico o paradójico de la teología de Pablo. El apóstol sabía que era cristiano y que así como Cristo fue levantado por el Espíritu, él también sería levantado. Romanos, ¿ustedes se acuerdan cuando vimos el estudio o la diferencia entre Geiro y Anastasis? Bueno, ahí tienen ese estudio ahí en la transmisión. No es lo mismo levantarse con su propio pie, ¿no verdad?, que ser levantado. Nosotros vamos a ser levantados de entre los muertos. Si es que llegamos a morir primero, ¿no? Y después el Señor viene y nos levanta. Bueno, en fin. Ya ustedes saben, ¿no? A la final trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, etc. Bueno, el cristianismo descansa en el carácter y don de Dios en Cristo y de una vida activa, constante, vigorosa, de un servicio agradecido con Dios. Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 10. La Biblia nos habla del levantamiento o rapto de la iglesia, que por cierto será al final de la gran tribulación. En Primera de Tesalonicenses lo vemos, capítulo 4, versículo del 13 al 18, y nos dice que habrá muchos creyentes vivos cuando ese acontecimiento tenga lugar. Uy, mi hermano, yo ya quisiera que venga el Señor. Todos los cristianos que hayan muerto serán resucitados, pero los que están vivos solamente serán transformados. Imagínense, cuerpos de corrupción a cuerpos de incorrupción. Pero bueno, el apóstol está estando en la cárcel, por cierto, y en peligro de muerte. No sabía si él estaría muerto cuando Cristo venga por su iglesia o si estaría vivo aún. De todas maneras, Pablo se refiere a una resurrección física, es decir, a la resurrección literal del cuerpo. Esta resurrección tendrá lugar cuando Cristo Jesús aparezca por su iglesia por segunda vez con todo su ejército de ángeles para transformar el cuerpo de nuestra humillación y hacerlo semejante al cuerpo de su gloria. Filipenses 3:21 lo corrobora. Cuando el texto menciona resurrección, mis hermanos, este es un término inusual compuesto y se encuentra solamente aquí en el Nuevo Testamento. Es literalmente fuera de la muerte a una vida de resurrección. Pablo ha estado discutiendo la íntima relación personal entre él y Cristo resucitado y anhelaba el día final de los tiempos cuando él también experimentando pues la resurrección física ya había experimentado la resurrección espiritual. Esto es parte del ya, pero todavía no. Reino iniciado, pero todavía no consumado. Romanos 6 lo corrobora, versículo del 4 al 11, 2 de Corintios 5, 17 y 1 de Juan 3, 2. Cuando el texto menciona de entre los muertos, mis hermanos, a la luz de los contextos antecedentes y consecuentes, estas palabras hacen más expresivo el intenso anhelo y esfuerzo de nuestro hermano Pablo por ser elevado totalmente sobre el pecado y el egoísmo, para ser un medio más eficaz para la salvación de los hombres, para la gloria de Dios. Romanos capítulo 6, versículos 4 y 5 lo corrobora. Primera de Corintios 9, 22 al 24. Mis hermanos, esta es una meta ahora, pero la perfección absoluta, óigalo bien, la perfección absoluta y espiritual de todo su ser no la alcanzará plenamente hasta el día glorioso de la venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando en cuerpo y alma glorificará a Dios en Cristo eternamente y gozará de todas las bendiciones de la comunión con Él y con todos los santos en el nuevo cielo y en la nueva tierra.
Esa será la magnánima recompensa, el premio que aguarda a cuanto buscan la perfección en esta vida. Y la gente quejándose aquí que no tengo para comer, que no tengo para pagar la renta, que no tengo para esto, para el otro, que estoy enfermo de lo de aquí, lo de acá. Sí, mi hermano, es verdad. A veces nos agobiamos por ciertas circunstancias que pasamos en esta vida, pero nada que se le escape de las manos de Dios. Estamos en sus... Hablo del cristiano, bueno, y también de los no cristianos. De los cristianos y no cristianos, todos estamos en las manos de un Dios vivo. Dios no es que se hace la vista gorda, no miro, no, mi hermano, Él lo sabe todo. Y tiene cuidado de sus hijos. Así que mis hermanos queridos, con esto podemos concluir este estudio. Quiero hacer una pregunta corta. Vamos a las preguntas suavecitas. ¿Qué les parece? Pero antes que nada quiero mandar saludos a todos los hermanos que están conectados. Un saludo para toda esa gente linda ya. Marisol Mora aquí en New Jersey. Un abrazo a la distancia, mi hermana querida. Bueno, vamos a la pregunta. Cámara 1, cámara... Ahí está. Mi hermano, no sé, mi hermano Matías. ¿Cómo estás? Puedes activar el micrófono si quieres, mi hermano Matías. ¿Cuál era el trasfondo religioso de nuestro hermano Pablo? Cuénteme. Y bueno, debido a que hemos estado en estudios anteriores también, ¿no? Podemos ver que si la salvación tuviera algo que ver con títulos o con cargos, Pablo estaría por encima de todos los fariseos, ¿no? Pero sin embargo él estima todo como basura, títulos, cargos y demás, por el amor a Cristo y su servicio a Él, al Señor. Maravilloso. Fariseo, fariseo, fariseo. Maravilloso. Ese es perfecto. Ese es el trasfondo religioso de nuestro hermano Pablo. Mi hermano Víctor Macei, cuéntenos, ¿qué usted cree que deseaba conocer Pablo? De lo que hemos visto hasta ahora. ¿Qué cree que él deseaba conocer o experimentar? Bueno, mi hermano, lo que aprendimos hoy es que, digamos que lo que él anhelaba era adquirir el conocimiento de Cristo. Exactamente. ¿Sí? Y lo declara como mi Señor, dice el conocimiento. Hay una versión que dice el conocimiento liberador y perfecto de Cristo Jesús, mi Señor. Y dice esa versión que ese es el motivo suficiente para que Pablo pudiera renunciar a las antiguas tradiciones religiosas, ganando así esa entrada de Cristo en su vida. Maravilloso. Mi hermana Rubí, ¿qué aplicación cree usted que podamos tener en nuestra vida lo que nuestro hermano Pablo hizo en este contexto? Que él, habiendo tenido todo y de repente ya no lo tenía nada, lo tiraba todo por basura. ¿Cómo podemos aplicar eso en nuestra vida? Cuéntanos, mi hermana Rubí. Bienvenida. Gracias, hermano. Pues que ningún afán es necesario para nosotros en nuestra vida. O sea, todo lo que materialmente nos pueda llegar a preocupar, pues realmente no tiene ningún valor. Es vivir en la plena confianza de nuestro Señor y saber que Él tiene todo bajo control. Ningún afán que nosotros tengamos tiene ningún valor. Perfecto. Ahora, no es malo que nos pasen situaciones malas en nuestra vida. Al contrario, bueno, definamos la palabra mala, ¿no? Definamos en el cristiano, recuerden lo que dice la Escritura, que todas las cosas que nos suceden nos ayudan a bien. No es malo que pasemos por situaciones extremas, difíciles en algunos casos. Dios está al control de todo. Incluso permite situaciones en las que uno dice, pero ¿por qué estoy pasando esta situación? Bueno, Dios quiere experimentar, no es que Él quiera experimentar, Él quiere ver
cómo nosotros experimentamos nuestra relación de cristianos para con los demás en una situación difícil. Vamos a ver cómo reacciona mi hermano Víctor Macei ante esa situación. A mi hermano Birlev, mi hermano Birlev, se fue, algo le pasó por ahí, mi hermano, ¿cómo reacciona? ¿Cuál es su manera o su comportamiento ante una situación tan difícil? Sabemos cómo puede reaccionar una persona que no es cristiana, o sea, una persona, pues, como le dicen algunos, una persona mundana. Pero, ¿cómo reacciona un cristiano? ¿Verdaderamente somos cristianos? ¿Cómo puede saber la gente si verdaderamente somos cristianos? Mi hermano, cuando las papas queman, cuando verdaderamente estamos pasando por una situación en donde parece que ni siquiera vamos a salir de esa. Y es ahí donde verdaderamente nosotros vamos a ver de qué estamos hechos. Si es el Espíritu Santo verdaderamente que está poniéndonos el querer como el hacer en nuestra vida día a día. Así de sencillo, mis hermanos queridos. Damos gracias al Padre Celestial. ¿Qué les parece? Vamos a agradecer. Hasta aquí concluimos la primera transmisión de este estudio, Filipenses capítulo 3. En la próxima transmisión, no se pierda. No se pierda, porque esto va a estar como mejor que una telenovela. Mi hermano, el conocimiento de la palabra de Dios. Bueno, bendito y amado Padre Celestial, gracias te damos por este espacio que has permitido que podamos nosotros compartir entre hermanos, entre amigos. Gracias te damos. Es la primera transmisión en este 2024. Estamos retornando apenas de esas largas vacaciones. Te rogamos, te suplicamos que nos abras el entendimiento, nos ayudes a asimilar y nos ayudes también a aplicar todas estas cosas en nuestra vida, como nuestro hermano Pablo, pues no le hizo reverencia a los títulos, cargos y tantas cosas. Y a veces uno se llena de tantas cosas en la vida, ¿no? Sino que él aprendió a depender solamente del Señor, y para él era más importante el conocer, el experimentar esa verdadera comunión con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre Santo, gracias por la obra y el sacrificio perfecto de nuestro Señor. Anhelamos su venida, anhelamos. Pero mientras nuestro Señor todavía no viene, anhelamos seguir aprendiendo más de su palabra, experimentar la comunicación con Él y sobre todo aprender a depender más del Dios Trino en medio de las circunstancias adversas que día a día podemos pasar nosotros como cristianos. Te rogamos, te suplicamos, quédate con nosotros en el precioso nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén. Mis hermanos queridos, nos vemos en una próxima transmisión. Espero que hayan tomado sus apuntes y bueno, cualquier duda, consulta, apúntelo ahí y nos vemos en la próxima transmisión y ahí nos aclaramos estas dudas. Bendiciones en Cristo Jesús. Bye. Fuerte abrazo para todos. Chao. Bendiciones.